ayer ya murió. Dios le bendiga en esta tarde y hoy vamos a terminar con el libro de Romanos en el capítulo 16, el último capítulo de este libro. Un libro que habla acerca de la salvación, de la gracia, que habla del pecado, de la liberación, de la restauración. Un libro que habla acerca de la iglesia en general, ¿sí? Un libro muy específico, dictado por Pablo y escrito por su escribano, y transmitido a la iglesia de Roma. En el capítulo 16 vamos a estar viendo el saludo personal de Pablo hacia la iglesia y una doxología final, que es un pensamiento que resume todo este libro. En el primer versículo de este capítulo 16 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Acá por primera vez en este capítulo nombra a la iglesia de un lugar específicamente. En el versículo 2 dice: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Acá hace referencia hacia el trabajo de esta hermana, esta diaconisa, que está al servicio de la iglesia y de los santos, de los hermanos. Entonces ruega a la iglesia que está en Roma que la reciban como es digno de recibir a uno de los santos, a uno de los hijos de Dios. En el versículo 3 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Sí? Acá empieza a nombrar a las iglesias de los gentiles, o sea, las distintas comunidades que forman parte del cuerpo de Cristo, dispersos en toda Asia y Europa. Aquí en estos versículos nombra a estos dos hermanos que han dado su vida, Priscila y Aquila, que han dado su vida por Pablo y por muchos de los santos de las iglesias de los gentiles. Se los nombra así para hacer memoria de que los gentiles fueron injertados dentro de la iglesia de Cristo, ¿sí? Forman parte del pueblo de Cristo. Tanto judíos como gentiles dejaron de ser dos pueblos y ahora pasan a ser un solo pueblo, un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo Jesús. En el 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primero fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo, este hermano, es el hijo de José de Cirene, que ha cargado la cruz de Cristo. Entonces acá lo nombra: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo,
a Julia, a Nereo y a su hermana, Olimpias, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Estos saludos a personas especiales, donde Pablo hace memoria de su trabajo, de su accionar en Cristo, que hace memoria de su amor por la iglesia y por los santos. Pablo los nombra aquí en esta carta para que la iglesia de Roma los reciba y los ame también como ellos han amado a todos los hermanos que han visitado en distintas iglesias. Y dice en el 16, como lo leía recién, saludad los unos a los otros con ósculo santo, con mirada santa, con ojo santo, o sea, mirad a los demás con una mirada santa. Así como Cristo nos mira a nosotros, nosotros debemos mirar a nuestros hermanos en Cristo Jesús, con mirada santa. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Acá todas las iglesias de los gentiles saludan a la iglesia de Roma, ¿sí? Es un saludo de comunión, un saludo de unión entre las iglesias. No es que son distintas iglesias, sino que hay una sola iglesia que es en Cristo Jesús, con un mismo espíritu, una misma mente, una misma forma de trabajar, una misma forma de predicar el mismo evangelio. Esto es una de las características que tiene que tener la iglesia, un mismo espíritu, la mente de Cristo, el mismo espíritu de Cristo Jesús. En el 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Sí, acá Pablo hace un paréntesis entre medio de los saludos para advertir a los hermanos que se fijen de aquellos que tratan de dividir a la iglesia con otras doctrinas extrañas, doctrinas que seducen, doctrinas que aparentan ser el evangelio y no lo son. Estas doctrinas deben ser erradicadas de la iglesia. Y Pablo dice: no se junten con ellos, no estén con ellos. ¿Por qué? Porque van a causarle división en medio de ustedes. ¿Y a través de qué? A través de la palabra, a través de la administración de esta falsa doctrina que ya en ese momento venía trabajando entre medio de los hermanos de las iglesias. En el 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, hablando de los ingenuos, aquellos que no tienen tanta doctrina, tanto estudio, tanta palabra, y al no conocer la palabra de verdad, les parece que ese evangelio diluido es el verdadero evangelio y no lo es. Entonces se dejan seducir por estas palabras, por estas lisonjas que salen de la boca de estos engañadores. Tiene que ver también con una realidad que pasa hoy en la iglesia también, ¿sí? Nunca ha dejado de pasar, siempre ha sido como una piedra de tropiezo para la iglesia estos falsos evangelios que se han predicado a través de los tiempos y en medio de la iglesia. Por eso hubo tantas divisiones en medio de la iglesia, ¿sí? Han causado divisiones y separación entre los hermanos. ¿Sí? En el 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Acá hay una referencia acerca de la iglesia de Roma, una iglesia obediente. Sabemos que en la obediencia está la bendición y en la desobediencia está la maldición. Pero sin embargo, la iglesia de Roma empieza a obedecer la palabra de Dios, ¿sí? La doctrina que Pablo predicaba, y a su vez es notorio entre medio de todas las iglesias que Pablo ha fundado a lo largo de toda su vida. Y manda a que haya paz, ¿sí? En medio de ellos, y a su vez que sean ingenuos para el mal, que no sean aquellos que generen la maldad, sino que dejen la maldad de lado y sean
personas de provecho para el bien. En el 20, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta es una de las promesas que es para la iglesia, ¿sí? La iglesia tiene autoridad sobre todo espíritu demoníaco, sobre Satanás mismo. Pronto aplastará, ¿sí? Dios mismo aplastará a Satanás bajo los pies de su iglesia, o sea, todos nosotros. Esto no quiere decir que tenemos que salir a pelear contra Satanás, porque yo soy la iglesia, y hacernos los fuertes, no. Hay que ser precavidos porque el mundo espiritual se mueve de una forma que muchas veces no entendemos o no comprendemos. Entonces es necesario ser precavidos y caminar con cautela en el mundo espiritual, porque donde estemos distraídos, el diablo aprovechará ocasión para hacernos caer, y de forma muy violenta. En el 21 sigue con los saludos. Pablo: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Acá no es que Tercio haya tenido todas las ideas de la carta, sino que Pablo le dictó a Tercio. Tercio era el escribano de Pablo, y por lo tanto este escribano Tercio, hermano en Cristo, escribía todo lo que Pablo le dictaba. Entonces aquí pone su firma, su nombre como escribano, como testigo fiel de estas palabras que han sido escritas en este libro acerca de la gracia y la salvación y el evangelio, el verdadero evangelio dado a los romanos a través de esta carta. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Acá termina la parte de los saludos a la iglesia, ¿sí? Y la iglesia es nombrada 5 veces aquí en este capítulo, y la iglesia es el cuerpo vivo de Cristo. La iglesia es la que lleva la gracia en sí misma, la iglesia es la que lleva la salvación en sí misma, la iglesia es la que lleva el tesoro de la bondad y del amor de Dios. La iglesia es la puerta del cielo, la iglesia es la puerta de la salvación, la iglesia es el cuerpo de Cristo y pujante en la fe, la que lleva la verdadera fe al mundo. La iglesia es luz en medio de las tinieblas, la iglesia es sal en medio de los alimentos desabridos. La iglesia es sal de la tierra, la que le da sabor, la que le da la verdadera vida al mundo. La iglesia forma parte y es el cuerpo de Cristo, pero es el reino de Dios. La iglesia misma es la casa ungida por el Espíritu Santo. La iglesia es la hospedadora del Espíritu Santo. La iglesia es la amada de Jesucristo, el gran esposo. La iglesia tiene el tesoro del amor de Dios y lo comparte. La iglesia que aquí Pablo está hablando y está nombrando, tanto gentiles como judíos, es un solo cuerpo que lleva en sí mismo el poder de la doctrina del Evangelio. Porque recordemos que en un principio, en esta carta, Pablo dice que él se goza del poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Él no va a predicar otra cosa más que el Evangelio que ha recibido de parte de Jesucristo. ¿Sí? Si bien sabemos que era un hombre muy estudioso de la doctrina hebrea, ¿sí? Muy fiel a toda la doctrina, pero en Jesucristo descubrió la verdadera doctrina. Eso, todo lo que él sabía, todo su conocimiento, lo lleva a cabo y empieza a encender esas pequeñas llamas en distintos lugares que empiezan a alumbrar en medio de las tinieblas, tanto en Asia como en Europa.
El objetivo de Pablo era encender ese fuego, esa luz en medio de la oscuridad. Y es este evangelio que la iglesia ha recibido para alumbrar en medio de las tinieblas y llevar al mundo la salvación. La iglesia tiene el poder de Cristo, la iglesia tiene el Espíritu de Cristo, la iglesia tiene la mente de Cristo, la iglesia tiene las palabras de poder y más confiadas que existen, ¿sí? Que es la Biblia, la palabra de Dios. La iglesia tiene ese poder. Entonces Pablo habla acerca de todas las iglesias que están en Asia, en Europa, como un mismo cuerpo. Reciban a los santos, hospeden a los santos, miren a los santos con ósculo santo, con mirada santa. Entonces él comparte una especie de pensamiento de comunión acerca de la iglesia en general, que es el cuerpo de Cristo. Es como el cuidador y el observador de la verdadera doctrina que es predicada en ese tiempo y en este tiempo. Porque si leemos la carta a los romanos que estuvimos leyendo, que estuvimos estudiando, nos damos cuenta que habla también todo en tiempo presente. No fue escrita en el pasado, fue vigente en el pasado, pero también es vigente ahora en el presente, en este tiempo. Pablo es el que vela acerca de esta doctrina que es dada por el Espíritu Santo a su mente, a su corazón, y él la escribe, la plasma, ¿sí? Como un documento muy especial para la iglesia de Roma y para nosotros hoy en día. Nosotros comenzamos nuestro camino de la salvación a través del arrepentimiento que Pablo nombra en esta carta, ¿sí? Y luego recibimos la salvación, que Pablo también habla de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. El Señor se hace el mismo Espíritu juntamente con la iglesia. El Señor se une a la iglesia en un mismo cuerpo porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, lo que la cabeza, la unción de la cabeza tiene, va a descender por todo el cuerpo, así como descendía la unción que había recibido Aarón como sumo sacerdote, descendía desde la cabeza, pasando por todo el rostro, toda la barba, hasta llegar a todo su cuerpo. Entonces la unción que nosotros recibimos viene de parte del Señor Jesucristo y no de los hombres, ¿sí? Aquellos que predican un evangelio licuado, un evangelio liviano, un evangelio cambiado, un evangelio que no es cristocéntrico, nada tienen que ver con el Señor Jesucristo. Tienen que ver con el hambre y el saciar su propio vientre, que Pablo bien lo habla aquí en este capítulo, en estos versículos que estuvimos leyendo. Pablo habla acerca, en toda esta carta, acerca del comportamiento, de la conducta, del andar, del moverse, del poder de Dios que cambia las vidas. Habla del poder del Evangelio, de estas palabras de salvación, habla de la paz, de la reconciliación, y todas estas cosas tienen que ver con la salvación que hemos recibido, ¿sí? Y que Dios actúa a través de la iglesia, ¿sí? A través de su cuerpo. Pensemos en cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que Él sanaba a través de su cuerpo. Él imponía las manos y los enfermos sanaban, imponía las manos y los endemoniados eran liberados, imponía las manos y recibían poder los apóstoles, los discípulos. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo, y a través del cuerpo de Cristo es cuando actúa el Espíritu Santo juntamente con la palabra. Cuando se unen la palabra de Dios y el Espíritu Santo, es ahí cuando suceden los milagros más maravillosos que podemos concebir en nuestra mente, en especial el mayor de los milagros, que es la salvación. Y toda esta doctrina que Pablo escribe en esta carta tiene que ver acerca de la salvación. Es un libro muy importante para los cristianos, ¿sí? Para todos los cristianos de todos los tiempos, ¿sí? Los que han sido, los que son y los que serán, ¿sí? Los que han de nacer de nuevo, tienen que ver con este libro. La vida espiritual, la vida almática, la vida psíquica también del cristiano tiene que ver con este libro, porque hemos de cambiar nuestros pensamientos por pensamientos de Cristo. Hemos de cambiar nuestra conducta por el accionar del Espíritu Santo. Hemos de cambiar nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Hemos de cambiar
nuestra perdición por la salvación que Dios nos ofrece. Entonces sucede un cambio radical en nuestras vidas a través de estas palabras que Pablo ha escrito en este tiempo y en esta epístola a los romanos, que sigue vigente hoy más que nunca. Y en la doxología final tenemos los últimos 3 versículos que dice así: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esto vendría a ser como una firma terminando esta carta, terminando este saludo. Puede ser tanto la firma de Pablo como la firma del escribano, ¿sí? Los dos aprueban esta firma, ¿sí? Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y este misterio que habla aquí en este punto es la iglesia. La iglesia era el gran misterio de Dios. La iglesia es el gran misterio oculto por el Señor para ser revelado en ese tiempo, en ese momento, ¿no? Una de las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? En ti serán benditas todas las naciones. Esto tenía que ver con la fe de Abraham. En tu fe, Abraham, serán salvos todos los términos de la tierra. En tu fe, Abraham, serán salvos todas las naciones de la tierra, y todos formarán un solo pueblo y tendrán un solo Señor y un solo Dios, y este es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Pero dice en el 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, ¿ve? Acá está nombrando y escribiendo acerca de lo que ya había sido escrito antes de que suceda, a través de los profetas de Dios, según el mandamiento del Dios eterno, porque es Dios el que lo ha mandado, es Dios el que lo ha establecido, y es Dios el que ha hecho posible la iglesia del Señor. Se ha dado a conocer a todas las gentes, o sea, a todas las naciones, para que obedezcan a la fe. Esta fe tiene que ver con el evangelio predicado, con la doctrina enseñada. Entonces, al oír la doctrina o al oír el evangelio, se arrepienten, se convierten y son obedientes a la fe que han recibido. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Este amén significa así sea, así es, está establecido. ¿Sí? Todo lo que he escrito está establecido. Tiene que ver con establecer estas palabras que han sido escritas, establecerlos en el mundo espiritual, en el mundo material, en el mundo físico en el cual nos movemos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por siempre, por los siglos, y al Dios Padre sea la gloria a través de Jesucristo. Entonces Pablo lo que hace aquí es afirmar todas las palabras, ¿sí? Que él ha escrito, que ha dictado a su escribano, y no solamente que las afirma, sino que las establece. Por algo nos ha llegado esta carta a nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque ha sido establecida primeramente en el mundo espiritual y luego en el mundo físico, en el mundo material en el cual nosotros nos movemos y existimos y somos. Pero mediante este establecimiento de estas palabras, nosotros somos cambiados, somos renovados, somos fortalecidos y somos establecidos en el reino de Dios, porque somos el reino de Dios. Hasta aquí, bueno, tenemos la carta a los romanos, una carta preciosa, una carta para realmente profundizar día a día. Vimos los 16 capítulos en forma resumida, pero día a día podemos estudiar la palabra, esta carta a los romanos, y vamos a ver que esta misma palabra se renueva cada día, cada mañana, que nosotros la estudiemos y la leamos, ¿sí? Que escudriñemos las escrituras.
Espero que este estudio de Romanos te haya servido, te haya ayudado a abrirte un poquito más el panorama acerca de lo que Pablo ha escrito. Y te espero el sábado que viene a través de este canal de YouTube, Osvaldo Martín. Me buscas por YouTube y puedes ver todos los videos y las clases del libro de los Romanos, el libro de Efesios también, algunas prédicas de la radio también. Y el sábado que viene ya comenzaríamos con el libro de Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Así que te invito a que el sábado que viene te estés enganchando con este estudio que vamos a comenzar. ¿Sí? Y recordad que todos los jueves a las 13 horas tenemos el programa de radio por FM Sion 101.3 para compartir siempre una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, pero más que nada para compartir el evangelio de reconciliación y de poder en el Señor. Dios te bendiga y espero que el Señor te haya renovado en tu mente, en tu espíritu y en tu cuerpo. Te espero el sábado que viene a través de este canal a las 18 horas. Dios te bendiga.